Hola, no puedo dejar de mencionar, lo decíamos mientras preparábamos esta actividad, que esta grabación se realiza exactamente a 2 días de haberse producido el plebiscito constitucional que entregó casi un 80% de resultado para, primero, aprobar el hecho de que tengamos una nueva constitución y también que esa constitución sea redactada por una convención constitucional, vale decir, todos sus miembros y miembros electos y electas. Entonces eso desde luego marca muchísimo lo que vamos a hacer de aquí en más, tanto en nuestros cursos como en las propias actividades de la Universidad Abierta de Recoleta. Y hoy día estamos precisamente en este curso sobre género, diversidad y ciudadanía. La ciudadanía tiene a partir entonces de este momento ya un cauce claro y ha decidido ser partícipe de la construcción de estas nuevas reglas comunes dentro de las cuales queremos movernos, ¿no? Y probablemente de cambiar muchos paradigmas que hemos vivido en los últimos, no sé, 47 o al menos 30 años. Entonces, muy agradable recibir en esta primera grabación que hacemos después de ese hecho a Teresa Valdés. Ella es socióloga, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y especialista en estudios de género y políticas públicas. Teresa, te damos la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta con mucho afecto y un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo mucha admiración por el trabajo que realizan en esta universidad abierta. Es un honor poder contribuir a ustedes. Gracias a ti. Tenemos que destacar que Teresa fue asesora en género y jefa de la unidad de género del Ministerio de Salud entre el año 2014 y 2018 y que además recibió el premio Elena Cafarena en la categoría de Mujer Investigadora en Ciencia y Educación el año 2003. Actualmente coordina el Observatorio de Género y Equidad, así que sin duda el aporte, la palabra de Teresa será muy enriquecedora para el desarrollo del curso. Y junto a ella está Rosario Olivares. Hola Rosario, también te doy la Hola. bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, yo feliz igual que la Tere de estar aquí compartiendo en este espacio tan importante para la formación también de tantas personas. Gracias Rosario, desde ya por tu tiempo. Rosario es integrante de la red de docentes feministas, Redofem, es profesora de filosofía por la Universidad de Playa Ancha, allá en el siempre añorado puerto, ¿no? Doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, activista feminista y académica. Es una de las fundadoras, además de la red de docentes feministas a la que me referí recién, y a través de esta organización forma parte de la Asamblea Plurinacional Feminista. Fue vocero de la Red de Profesores de Filosofía y del Comité de Educación de la Coordinadora Feminista 8M. Así que actualmente académica también de la Universidad Alberto Hurtado, así que Rosario está ahí en esas dos aguas muy importantes también para el desarrollo de este curso, su actividad académica, pero también su actividad desde el punto de vista de la participación efectiva en la sociedad, ¿no? En los movimientos sociales, que son sin duda, entre otros, los que nos permiten hoy día estar ya de hecho en el camino de construir una nueva constitución. Así que, queridas Rosario, Teresa, les invito a que conversemos en primer lugar sobre este ámbito que tiene que ver con los desafíos para una educación no sexista. Yo entiendo que son distintos una educación no sexista en la primera educación, en parvulario y en la universidad. Puede que haya elementos transversales tal vez que sería bueno abordar. Y claro, después podemos abordar cómo desarrollamos eso que pensamos como ideal desde el punto de vista de la construcción constitucional. Pero primero veamos esto, ¿no? ¿Es un desafío la educación no sexista en Chile? Uno desde fuera diría que
no solo un desafío, sino que es una cuenta pendiente hace mucho rato. ¿Ah? ¿Y cómo avanzamos para que eso sea efectivo? Por favor, Teresa. A ver, mira, primero quiero decir que yo también formo parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, también soy una Muy activista feminista, siempre he estado en mi condición de intelectual y de intelectual activa en los movimientos sociales, y entonces con mayor razón el poder celebrar hoy día que ganó el apruebo y que tendremos una convención constitucional. Mira, para meternos en el tema de la educación no sexista hay que partir entendiendo ¿por qué la relevancia de la educación? Porque en el fondo la educación configura los elementos del ser, lo que son las personas, lo que llegamos a ser, cómo nos definimos. Y la escuela cumple un rol tremendo en términos de incorporarte a la sociedad, de enseñarte de lo que llamamos la reproducción social. Cuando estamos en una cultura y en una sociedad, ¿no es cierto?, patriarcal, que define lo masculino y le da un valor superior, ¿no es cierto?, y pone a la mujer en un rol inferior, con los hombres a cargo de las tareas productivas y del espacio público, de la historia, de la política y del trabajo, y las mujeres a cargo de las tareas de la reproducción social, del cuidado, etcétera, etcétera, menos valorado, etcétera. Lo que pasa con la escuela es clave porque habitualmente lo que hace es reproducir ese orden, es reproducir, ¿no es cierto?, tanto en términos de sus contenidos, aunque se hayan hecho muchas reformas, ¿no es cierto?, y podemos referirnos a ello, como en la práctica, en lo que se llama el currículum oculto. Todo el quehacer en la escuela va reproduciendo cuáles son los roles, las maneras de ser mujer, las maneras de ser hombre, y en forma absolutamente rígida, digamos, todas las mujeres igual, todos los hombres igual. Entonces, además la economía capitalista, la economía que tenemos, espera que sea así. O sea, que se prepare gente, que se prepare trabajadores y trabajadoras para los roles como están definidos. Entonces, en el fondo, cuando nosotros soñamos con una sociedad igualitaria, ¿no es cierto?, una sociedad distinta, el abordar el cambio, el tema de la educación no sexista, es decir, que no reproduzca esa parte de la cultura, esa parte de la sociedad, es clave. Entonces, uno podría decir que la educación cumple un rol, la escuela cumple un rol en cuanto a la dimensión de la capacidad crítica, porque todos nacemos y aprendemos desde que nacemos, ¿no es cierto? Bueno, imitamos papá, mamá, lo tradicional, los abuelos, los familiares, los vecinos, y vemos que es ser hombre y ser mujer y nos parece lo natural. La escuela sí puede jugar el rol en el sentido de orientar con una mirada crítica, porque uno igual viene de donde viene, ¿no es cierto? Y es un proceso individual, pero sí puede poner en la vida cotidiana, en la experiencia de los niños y las niñas, que se puede hacer de otra manera y incorporar esa mirada, digamos, crítica sobre esta cultura. Le paso la palabra a la Rosario. Muchas gracias, Teresa. Rosario, mientras hablaba Teresa, yo me acordaba de dos cosas. Uno, me acuerdo de la canción de los prisioneros, ¿no? De los 12 años, ¿no? Estos 12 años en los que no me pasó nada relevante, salvo que consideré que las personas que me rodeaban estaban en otro planeta prácticamente, ¿no? Y no tenían ninguna conciencia de cómo soy, más o menos como cuando cierto ministro dijo que no tenía idea que había gente que vivía hacinada en Chile, ¿no? Eso. Y recientemente vi también una película que ahora pueden ver las participantes en Netflix, la recomiendo, que se llama El juicio de los siete de Chicago, ¿no? Y en esa película, uno de ellos, mientras está en este juicio, dice, mire, yo estuve el último tiempo de mi vida 12 años durmiendo. Bueno, y aclara él, ¿no? Esos 12 años son lo que ustedes llaman sistema escolar. Entonces estuve durante 12 años donde no había lo que decía Teresa, crítica, ¿no? Ninguna reflexión que a mí me importara, porque es cierto, yo nazco en una familia, imito, pero ¿y qué pasa si de repente me doy cuenta, pucha, soy hombre y me gustan los hombres, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde voy? ¿Quién recibe eso? De pronto la familia puede ser muy cruel en eso, ¿no? Entonces uno debería pensar que el espacio de la escuela tendría que ser ese espacio, ¿no? ¿Lo ves tú también así, Rosario? ¿Y qué otros desafíos hay aquí de por medio?
Sí, por supuesto, lo veo como lo dices, porque yo agregaría, porque la Tere como graficó muy bien lo que pasa en estos términos, pero nosotros vivimos en un país donde no hay como un debate claro respecto a qué vamos a entender por educación, en qué consistiría esa educación. Nosotros tenemos alguna idea en el fondo de cuáles deberían ser esos objetivos desde nuestra perspectiva que es crítica, que es basada también en la experiencia de lo educativo, pero en el fondo la educación en Chile, aparte de ser una educación de mercado, es reproductora de un sistema que es súper violento con las mujeres y las disidencias sexuales. Entonces, no hay en verdad una perspectiva que ayude a modificar esas conductas, y eso que tú mencionas, de encontrar un lugar donde yo pueda ser recibido o recibida con todas mis inquietudes en términos sexuales, de género, parece que no tuvieran cabida. Yo creo que eso es importante también porque así como debemos buscar como sociedad un concepto de escuela que permita esos cambios, tenemos que entender también el concepto de persona y los seres humanos que somos. Nosotros somos seres humanos sexuados, no es algo que venga como un accesorio, es parte de la constitución que tenemos como personas. Y en ese sentido, al parecer, nuestra sexualidad se transformaría en una especie de destino. O sea, antes de que nosotros nacemos y nosotras nacemos, ¿cierto? Ya nos han escogido incluso la carrera que estudien en algunos casos, en que trabajen, cómo se llamen, cómo se vistan. Y eso lamentablemente durante los años de educación, en estos 12 juegos, como dicen los prisioneros, no se modifica. Por fortuna nuestra, yo creo que los desafíos también en esas áreas nos los han puesto las nuevas generaciones. O sea, no olvidemos que pese a que la discusión respecto a la educación no sexista es mucho más antigua que lo que podemos ver ahora, hubo una gran revuelta el 2018 donde las estudiantes dieron muestra de que esa reproducción social venía a causarles violencia, acosos, abusos y un tipo de enseñanza que no les permitía desarrollarse. Yo creo que aquí también hay discusiones que dar en términos primero epistemológicos, cómo se va a entender, cómo se accede al saber y cómo se produce ese saber, porque la mayoría de las categorías que se enseñan en la escuela están divididas sexogenéricamente según habilidades supuestas, que hoy día no tienen ninguna base científica, ¿cierto?, ni argumentativa para decirlo, pero que no solo te forma en términos académicos, sino también de expectativas. Las expectativas con las que se educan hombres y mujeres son distintas y luego esas mismas expectativas se ven en los resultados. Y eso además, lamentablemente, tiene una cuestión que es transversal en términos de clase, porque también esas expectativas van a cambiar y a modificarse en la medida en que te esté educando en qué tipo de colegio. Nosotros sabemos que lamentablemente la educación pública y municipal en Chile está muy alicaída. De hecho es muy importante que existan espacios como la Universidad Abierta de Recoleta también para volver a dignificar eso de una educación para todos y todas, de acceso gratuito, ¿cierto? Pero cuando una es mujer y trabaja y estudia en una escuela municipal, en una provincia alejada de Santiago, va a tener muchas menos expectativas que una mujer que está en un colegio particular en Santiago y bueno, muy distinta a lo que las va a tener un hombre. Entonces yo diría que hay ahí una cuestión que resolver también en términos de Estado y como sociedad damos un nuevo giro en la educación que nos permita modificar las conductas sexistas, porque además eso va a erradicar muchas otras violencias, desde cuestiones tan graves como el femicidio hasta cuestiones de expectativas laborales, de vida, de felicidad, de un montón de cosas que son importantes también para crecer como persona. Sí, pero yo quiero hacer una observación. Por favor, Nosotros tenemos lo que pasa es que en Chile se viene avanzando y vienen distintas mujeres que han estado en ministerio, en todo, y las mujeres desde el movimiento venimos luchando por esto. Hemos logrado avances. Hay leyes, hay una ley, ¿no es cierto?, la Ley General de Educación, que dice expresamente que la necesidad de que no haya discriminación, de formar, de fomentar la cultura de la paz, del derecho a recibir una educación que te dé las oportunidades para tu desarrollo integral. O sea, claramente, ¿no es cierto?, que todos los valores y todos los principios están. El problema es que desde la letra de la ley a la práctica hay un trecho enorme, y un trecho que esto nos va a conectar con el tema de las universidades, porque resulta que quienes están a cargo de desarrollar esta educación que debería ser no sexista, que ya se dice que debería ser no sexista, que debería dar todas las oportunidades, no discriminar. El ministerio ha sacado unas guías para abordar los temas, ¿no es cierto?, de la diversidad sexual, etcétera. Sin embargo, las universidades no forman profesores y profesoras, maestras, ¿no es cierto?, docentes que puedan educar en eso.
ni siquiera son formados en educación sexual de manera que puedan asumir que tienen estudiantes que están viviendo una sexualidad, que están viviendo su afectividad, que están viviendo una dimensión tan importante de su vida, ¿no es cierto? Y los profesores y profesoras no saben qué hacer frente a ello, no saben cómo manejarse, no tienen herramientas. Entonces, podemos tener una ley, podemos incluso poner un dato, un principio y un derecho en la Constitución. Sin embargo, tenemos que implementar, avanzar hacia que la implementación incluya, ¿no es cierto?, la formación de los docentes, las docentes. La Rosario sabe mejor que yo lo complejo que es, ¿no es cierto?, el que tengamos todos los docentes de aula, todas las y los docentes de aula con estos elementos. Entonces, pueden estar están los currículums, puede estar en los textos escolares, pueden estar, ¿no es cierto?, en las orientaciones. El marco de la buena enseñanza tiene una serie de cuestiones, pero si no tenemos a las personas formadas para hacerlo, nos va a pasar lo mismo. O sea, vamos a tenerlo en la Constitución y vamos a tenerlo. Entonces significa reestructurar y es un desafío enorme porque, ¿qué es lo que pienso yo? Cuando tienes una nueva Constitución que garantiza el derecho a la educación, no a la libertad de educación ni la elección de la escuela, sino que el derecho a la educación tiene que desarrollar toda la infraestructura, todas las condiciones, toda la institucionalidad y todas las escuelas que permitan, ¿no es cierto?, que ese derecho sea garantizado. Porque en este minuto está todo, hay muchas cosas en papeles, hay muchas cosas en leyes. La Ley General de Educación, como te digo, el marco de la buena enseñanza, hay distintas cuestiones, se han hecho, pero no se garantiza porque, vamos a decirlo también, este es un ámbito de disputa ideológica, es un ámbito de tremenda disputa ideológica. Cuando nos encontremos en el tema de la Constitución, vamos a ver que el tema familia, el tema libertad personal, ¿no es cierto?, el tema educación, van a ser temas absolutamente de polarización y de tensión, porque, ¿no es cierto?, hay un sector que está feliz con este orden, que está feliz con que las mujeres cumplamos, ¿no es cierto?, gratuitamente la reproducción en la sociedad y que nos preparen para asumir gratuitamente todas las tareas de cuidado, que esté totalmente normalizado. Entonces, el desafío es ir, digamos, desde el principio, desde el derecho a la generación de la institucionalidad y de todas las herramientas para que se cumpla con ese derecho, se garantice. Rosario, ¿y por qué crees tú que, como dice Teresa, yo estoy de acuerdo con ella, señala, sí, viene un movimiento de, por lo menos, si uno piensa en los pingüinos, en la revuelta de los pingüinos en el 2006, o sea, hace 14 años, vienen ya los jóvenes, los secundarios, dando muestra de que están deseosos de una necesidad de cambio que claramente los colegios, los espacios escolares no les están dando. Si uno se va más atrás, incluso en la historia, y revisa un documental como Actores Secundarios, ustedes recuerdan, también ahí los jóvenes, los secundarios fueron fundamentales para la lucha que se estaba dando en ese momento contra la dictadura. ¿Y qué pasa en la formación docente, estimada Rosario? Lo que me preocupa mucho, porque si los docentes no están preparados, no solo no pueden atender a los estudiantes y a las estudiantes, sino a las familias también, que se enfrentan a estas dificultades de tener que asumir que hay heterogeneidad en la vida humana, que parece dicho, parece muy simple, pero practicado, como decía Teresa, es muy distinto. Sí, mira, yo igual tengo una crítica un poco también a lo que plantea Teresa. Yo trabajé en liceos públicos durante 10 años de mi vida y yo te diría que si había gente que empujaba que estos temas se trataran, aparte de los estudiantes, éramos las profesoras y los profesores. Lo que hubo fue una negligencia tremenda en todos estos gobiernos que han transcurrido hasta ahora respecto a cómo se considera la educación en el país, porque la educación siempre ha estado abandonada. Si de qué sirve tener leyes y cosas escritas en el papel, si nadie, ¿tú crees que alguna vez alguien fue a los colegios a verificar si esas cosas se hacían? ¿Tú crees que hubo cursos de calidad en el CPIP todos estos años que formaran a profesores y profesoras? Eso no hubo. Los docentes y las docentes no tenemos la capacidad de tener
tanto sobre nuestra espalda. Hoy día ser profesor y profesor en una escuela implica hacerte cargo de toda la vida y la precarización y las violencias que viven nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, hay una pata importante que en la formación, la mayoría de nosotras y nosotros nos hemos autoformado. De hecho, la red docente feminista existe como un espacio donde nosotras hacemos talleres para otras docentes que puedan formarse sin ningún 20, una organización que tiene 0 pesos. Yo soy profesora de formación inicial docente y como yo, muchas académicas hacemos clases para los futuros profesores y profesoras que tengan una perspectiva no sexista, pero los ministerios de educación nunca han tenido un carácter ni pedagógico ni educativo. Y esto en verdad yo también creo que tienen demasiada responsabilidad. Te voy a dar un ejemplo. Está la cartilla trans, que es donde te indican cómo debe tratarse este tema en las escuelas. Es un papel que mandan a la escuela sin nada detrás. Cada uno hace lo que puede y eso es tremendo. Y eso está alojado principalmente en dos cuestiones que nadie quiso cambiar durante estos más de 30 años. La libertad de enseñanza y el derecho preferente de las madres y los padres sobre sus hijos. Si yo tengo un estudiante de 12 años que quiere hacer su tránsito porque se siente, ¿cierto?, una persona trans, si sus padres y madres no están de acuerdo, no lo puede hacer, ni el Estado, ni el Ministerio de Educación, nadie los cuida. Y por otro lado, el colegio puede decidir en su proyecto institucional si quiere tocar estos temas o no, aunque los profesores y las profesoras en su mayoría sí quieran hacerlo, y lo hacemos. Si nosotros los profes en la sala de clase terminamos sabiendo cuando una estudiante está embarazada primero que sus padres, cuando sufren violencia, yo creo que ha habido un abandono del Estado de la educación, y eso ha sido muy profundo. Justo antes de conectarme ahora, estaba leyendo que en un par de días se va a presentar una ley que se llama Ley José Matías. José Matías es un chico que se suicidó el año pasado, que estudiaba en un colegio en Copiapó porque era una persona trans y fue discriminada. Y se tiene que hacer una ley para obligar a la cartilla de trans sea puesta en los colegios como una obligación. O sea, hay que hacer una ley para que una de esas medidas que se tomaron, alguien haga caso de ella. Entonces yo creo que aquí hay una discusión muy importante que está por venir, insisto, en cómo vamos a entender la educación y cuál es el rol del Estado en ese entendimiento, porque hasta el día de hoy, como dice la Tere, está lleno de todo, pero no hay ninguna facilidad, ninguna preocupación para que estos temas sean verdaderamente importantes dentro de la escuela. Y ahí lo único que tenemos es sobrecarga y agobio para la y los profes, y eso, imagínense ahora en pandemia, ha sido muy notorio y muy grave también. La Claro, pandemia, porque claro, Rosario, la pandemia dio además luces sobre esto de un modo particularmente brutal, ¿no? Cuando hubo necesidad de dejar los colegios porque ya no podía seguirse la presencialidad, las autoridades ministeriales no encontraron nada mejor que decirle a los profesores, bueno, hagan todo lo que hacían presencialmente, ahora háganlo a través de Claro. una pantalla como estamos nosotros. Bueno, nadie se preocupó si los profesores tenían un computador en primer lugar, por decir lo más básico, ¿no? Y los estudiantes y las estudiantes. La conexión a Internet, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la puede pagar? Todos los estudiantes, todas las estudiantes, todos los profesores, todas las profesoras, los profesores y las profesoras saben trabajar materiales didácticos a través de estos recursos. No, era automático, o sea, es una... Y ahí tenemos hoy día tanto estudiantes como profesores hiperestresados, naturalmente, porque tienen que hacer, cumplir con cosas a través de un medio para el cual nadie les dijo ni les dio siquiera un mínimo de elementos, ¿verdad? Y al final, como suele ocurrir en este esquema, tú tienes que pagar lo que tú haces incluso en el espacio de tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, hay una responsabilidad que tiene que ver, parece, con definiciones más altas, ¿no? Con definiciones que obliguen efectivamente, y por ahí podría ir el proceso constitucional. Teresa, tú ibas a hacer una acotación. insistir en el rol de la educación pública, o sea, lo que fue la Ajá. municipalización y la privatización de la educación es de las cosas más monstruosas y de los peores amarres de la dictadura. Siempre pensamos que los amarres al Tribunal Constitucional, miren, de los peores amarres de la dictadura fue la educación, lo que hicieron con la educación. Entonces, no se garantizan los derechos de los niños y las niñas, porque resulta que imagínense que el ministerio no puede ir a una sala de clase a supervisar si efectivamente se está pasando la materia que está obligada, no puede por ley.
Entonces, la autonomía, digamos, de los colegios, y eso fue una decisión de la derecha, claramente para que nunca más hubiera algo parecido a la ENU, que pretendía garantizar el derecho a la educación. Entonces, la nueva Constitución tiene que tener claro, como el agua, que es el Estado el que garantiza los derechos de los niños y las niñas a la educación. Siempre va a haber educación privada, eso lo sabemos, pero no puede ser que tengamos, ¿no es cierto?, la mala calidad de la educación, los malos salarios, la no capacitación de los profesores. Concuerdo con todo lo que decía la Rosario. Lo que pasa es que es muy frustrante porque tenemos mucho avance en papeles, pero esos papeles no llegan a donde tienen que llegar. A eso me refería cuando decía tiene que haber una institucionalidad que asegure que se cumpla lo que dicen los papeles, porque hay mucho acuerdo, mucho más acuerdo del que de repente imaginamos, pero como no existe, como se desbarató la posibilidad de llegar a los estudiantes y que el derecho preferente de los padres limita en los derechos de los niños y que es obligación del Estado, y para eso tenemos la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Y es obligación del Estado. Y los padres no tienen idea, no saben, no hay cómo, o sea, si tuvieran una formación igual o peor que la que puedan estar recibiendo sus hijos. Entonces, es tarea del Estado garantizar. Y la educación pública ha sido de los aportes más significativos en todo Occidente en cuanto a generar condiciones de igualdad, a una democracia profunda, a una democracia, ¿no es cierto? Porque ahí se construye la ciudadanía. La mirada para construir un orden, un nuevo orden, el orden deseado, esa es la ciudadanía, ¿no es cierto? El participar activamente se inicia en la educación. Entonces, como estamos ya más o menos terminando los minutos, quiero decir, digamos, que sí, que tenemos un desafío grande, que vamos a estar muchos de acuerdo en la educación pública, de calidad, gratuita, no sexista, con educación sexual integral, para que se centren en la persona y en la vida de todos los seres chilenos, chilenas y los que vivan en este país. Sí, no hay Yo quiero problema. agregar Si algo podemos cortito. Sí, Rosario, podemos pasarnos un poquito, no hay problema. ya. A mí me preocupa Yo, harto, perdón, dale, sí. sí, quería hacer mención precisamente a esto último que tú dices, Teresa, cuando hace pocos días, poco antes del plebiscito, nuestra Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, da este espectáculo en el que rechaza la educación sexual integral, ¿no? Lo rechaza como norma legal, como entendiendo que eso se da por naturaleza. Y ahí sí que uno dice, por favor, otros más que se agregan a la enorme nómina de gente que parece que viene aterrizando en un platillo volador de Marte en Chile, ¿no? Porque no han mirado nunca lo que pasa en una sala de clase, en un colegio, ¿no? Y tienen una mirada construida probablemente en las tres comunas del rechazo. Probablemente, ¿no? Porque ahí están los poderes económicos y más que eso incluso están los poderes comunicacionales, ¿no? Que son decisivos en estos tiempos. Afortunadamente, la gente, las personas, el pueblo pudo generar otros modos de comunicación que seguramente aportaron en este 80%. Y yo les quería pedir, Rosario, es cierto que nos queda poco tiempo, pero les quería que no podemos irnos sin duda sin que nos compartan sus visiones respecto a lo que hay que incluir sí o sí en esta nueva constitución y que de alguna manera asegure lo que hemos conversado a lo largo de este diálogo. Salvo, por cierto, Sí. Rosario, que quieras aportar algo también de lo que acaba de decir Teresa. Sí, yo quiero decir algo para que se entienda este ejemplo. La ley de educación sexual integral que se presentó y fue rechazada, uno de los artículos decía que las y los profesores de formación tenían que tener por obligatoriedad un ramo de educación sexual y que ese ramo tenía que ser supervisado por las acreditaciones de las universidades. Las acreditaciones en las Ah, universidades lo podrían hacer sin esta ley, si hubiesen las voluntades. De hecho, después a los profesores, en la evaluación docente, le preguntan por la educación con enfoque de género y nunca nadie les enseñó sobre eso. O sea, hay una incongruencia en la política pública que es súper grave y yo creo que es relevante también considerarlo, porque si no, no pasarían estas cosas. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental en educación que ojalá también sea parte de la manera que se entienda en la nueva constitución, es que se tienen que democratizar las decisiones de cómo vamos a
a enseñar y qué vamos a enseñar. Fíjate que cuando tú me presentaste, dijiste que yo fui vocera de los profesores de filosofía. Fui vocera porque en 2 reformas que no fueron de la derecha intentaron sacar el ramo de filosofía. Primero fue la de José Joaquín Brunner y después fue en la del último gobierno de Michelle Bachelet. Quisieron quitar una asignatura que entrega pensamiento crítico, que forma ciudadanía y donde se pueden hablar estos temas de la sexualidad, el género. Entonces, a uno le da para pensar qué está mandando en educación, y yo creo que además de ser gratuita, democrática, no sexista y todas las cosas que dice la Tere que yo comparto, se tiene que empezar a democratizar y el rol de las y los docentes tiene que ser más importante. No podemos seguir siendo tratados como ejecutores de política pública, sino que también tenemos que poner nuestros saberes en esos debates y poder decidir entre todas, todos y todas qué educación queremos, qué ramo implica esa educación y cómo se debe enseñar. Yo creo que la parte curricular y pedagógica está muy abandonada. Nunca se habla de eso, se habla de cuestiones accesorias, cuestiones administrativas, de financiamiento, pero en el peso profundo de lo educativo hay una deuda bien grande. Y yo creo que ojalá no va a ser tan explícito, obvio, en la Constitución, pero la Constitución nos abra caminos para que la educación sea verdaderamente democrática y así va a poder ser feminista también, que es nuestro horizonte. Exacto. Y yo le Teresa, agregaría ¿qué tiene que haber sí o sí en la Constitución? no, quiero agregar algo súper importante que no lo hemos dicho porque puede parecer obvio, que tiene que reconocer la diversidad de Chile, tiene que reconocer la diversidad regional, la diversidad de las realidades, la diversidad, y nosotros que estamos en una asamblea feminista plurinacional, para nosotros es fundamental la inclusión y el reconocimiento de que somos un país mestizo, donde hay una pluralidad de digamos, etnias, vamos a llamarlo así, que tienen derecho a fortalecer su identidad y sus conocimientos, que nos enriquecen, y la educación tendría que incorporar todo eso. No puede ser, ¿no es cierto?, que se dicte una norma o un currículum uniforme sin distinguir si estamos en el desierto, ¿no es cierto?, si estamos en la Patagonia, si estamos en el norte. Entonces, también aspiramos en la nueva Constitución que sea un Estado, ¿no es cierto?, plurinacional, que sea descentralizado y que por lo tanto la educación, que tiene que ser un derecho garantizado, como lo hemos dicho acá, ¿no es cierto?, donde esté por encima de cualquier otra consideración respecto de la propiedad del colegio, todas esas cosas es lo mismo. Lo importante es garantizar esta educación pública, gratuita, de calidad, ¿no es cierto?, tiene que ser además descentralizada, reconocedora de toda la diversidad, que se enriquezca, que reconozca la riqueza que tiene el hecho que seamos un país diverso. Además, incorporar las realidades de los migrantes y las migrantes, que son una maravilla cuando mira cómo nos aportan a nuestro país, ¿no es cierto? La maravilla de tener hoy día tantos otros aportes de otras realidades, de otras culturas. Sí, estimada Teresa Rosario, yo soy profesor de profesión original, ¿no? Por lo tanto, me hace muchísimo sentido todo lo que ustedes han dicho y yo me pregunto de pronto si un médico aceptaría que su ministro o ministra no fuera médico, no fuera facultativo o facultativa. Sería difícil, ¿no? O el ministro de Justicia no fuera abogada o Hubo abogado, uno, ¿no? Claro, hubo uno que y no no fue obstante, médico y fue terrible. Carlos bueno, Massad, que era sí, economista. sí, sí, pues, Horrible. me acuerdo. Bueno, eh, y sin embargo aceptamos como algo natural, y por eso acojo lo que dice Rosario y Teresa en este sentido, que el ministro de Educación hoy, por ejemplo, sea un abogado cuya especialización es Derecho de la Empresa, y el subsecretario sea un ingeniero civil o algo así, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo van a preocuparse de currículum, evaluación, de esos elementos que son propios de nuestra profesión, ¿eh? Si no las conocen? Yo creo que no los conocen simplemente, no saben de eso. Creen No, que por dar supuesto. clases, pararse frente a una sala y exponer un tema, que probablemente es lo que hagan ellos si es que hacen docencia en alguna universidad, ¿no? Eh, entonces, claro, uno echa de menos eso, echa de menos un ministerio que efectivamente se aboque a lo educacional, no a lo tecnocrático, ni a los rankings, ni a las pruebas estandarizadas, sino a lo educativo, ¿no? Yo les quiero agradecer
y les quiero dejar el último minuto de esta conversación para que cada una libremente señale lo que estime pertinente a nuestros participantes en este curso, que pretende precisamente abordar género, diversidad y ciudadanía, en este caso respecto a educación. Teresa. Bueno, decirle a los estudiantes, las estudiantes que están en una oportunidad maravillosa al participar en esta universidad abierta, que el conocimiento es algo que es de todos, que es fundamental compartirlo, que compartirlo aquí con ustedes es un privilegio y que los y las invito, digamos, a poner en común, a multiplicar esta experiencia y efectivamente a luchar porque la educación esté como uno de los derechos garantizados en la nueva Constitución con todo lo que hemos señalado, porque efectivamente vamos a estar en constituyente todos, todas, adentro y afuera de la Convención Constitucional. Va a haber que estar discutiendo afuera y planteando afuera, porque aquí estábamos hablando de la participación social, ¿no es cierto? La participación va a tener que estar ahí al lado de la constituyente o de la Convención Constitucional planteando esto. Entonces, decirle que los y las invito a todos a estar en esa tarea. Gracias, Teresa. Rosario. Sí, yo soy una convencida que la formación ciudadana se aprende en la práctica, en el ejercicio de ser ciudadana y ciudadano. Y por mucho tiempo no lo hemos tenido ni los adultos, ni las adultas, ni tampoco los niños, ni los adolescentes. Yo creo que esta es la oportunidad de vivir la ciudadanía, una invitación que tenemos todas y todos, haciéndonos responsables en una oportunidad histórica que nos permita por sobre todas las cosas, cambiar Chile y hacer de la educación no solo un derecho, sino la centralidad en la preocupación de un país, porque todos, todas y todes se educan y en cada niño o niña hay un futuro distinto y por eso es tan importante que la educación vuelva a tener un valor y no sea un ministerio más de la economía, sino que piense el futuro de Chile. Y yo creo que es una deuda que tenemos con nosotros y nosotras mismas, porque a nosotros también nos faltó formación ciudadana, también nos ha faltado educación sexual integral y ojalá que en el futuro esta constitución abra la oportunidad de que esas cuestiones estén garantizadas y que nunca más en Chile los niños, las niñas salgan de los colegios sin saber usar un preservativo, sin saber respetar la diversidad racial, la diversidad sexual. No nos podemos permitir eso como país porque genera muchas heridas. Así que a eso, a invitarlos a seguir discutiendo y una alegría además que se inscriban en cursos como estos porque también nos permiten ir educándonos mucho más en este aspecto. Bien, muchas gracias, querida Teresa, querida Rosario, un abrazo a la distancia y yo creo que no va a ser la última vez que nos encontremos, así que les deseo siempre lo mejor. Que estén bien, Seguro muchas que no. gracias. Gracias, muchas bien. Muchas Gracias a bien. ustedes. Estimadas y Chao. estimados participantes, la tarea que han planteado nuestras amigas, nuestras compañeras Teresa, Rosario, es sin duda de las grandes que tenemos en esta etapa, ¿no? Recién terminado el plebiscito, ahora tenemos que ponernos, como diríamos en lenguaje tecnológico, en modo constituyente, pero no es un modo de los otros y de las otras, sino es un modo nuestro, ¿no? Convencerte de que tú también tienes que decir qué quieres para tu vida, para tu familia, para Chile, para tu comunidad, ¿no? Y eso, confrontarlo con otros. Y cuando digo confrontarlos, quiero decir argumentar con otros, no descartar al otro, ¿no? Como dice Maturana por ahí, nuestro Humberto Maturana, para eso hay que concebir al otro como verdadero legítimo otro, como legítimo otro en la convivencia, ¿no? Esa palabra legitimidad es muy probablemente la que más nos cuesta y la que más necesitamos en un proceso como el que vamos a empezar a vivir. Así que los invito a revisar esta entrevista con detención, a revisar lo que han dicho nuestras invitadas y por supuesto a desarrollar las actividades de esta etapa de nuestro curso. Un abrazo y que estén muy bien.